shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. Hay 500 kilómetros que hicimos la avioneta y esto igual, excepto los tepuyes para verlo. Pero claro, cada hectárea de esa tiene más especies de árboles cada hectárea que Inglaterra. Y un solo árbol se han encontrado más especies de insectos que toda Inglaterra. Pero claro, dices, bueno, tú vas allí y es que amarante, así de claro. Lo que ocurre en esta selva es que están los tepuyes. Algunos habéis escuchado hablar de ellos, que son relieves que han quedado en alto incluso hasta los 3.000 metros de altura en medio de la selva. Entonces son auténticas islas ecológicas, porque claro, a 3.000 metros de altura el clima es tan distinto que el resto que de un tepuy a otro no hay comunicación genética, porque puede plantas, insectos, etcétera, no hay de aves, ¿no? Y de mamíferos, digamos, y de reptiles y anfibios. Entonces cada tepuy tiene su propio anfibio, su propio reptil, y aquí se dan las tasas de diversidad más altas del mundo. Aquí es donde se han escrito muchas novelas, el famoso Mundo Perdido de Arthur Conan Doyle, que es aquí, en un tepuy de Venezuela, donde llegan siempre todos los dinosaurios, aquella famosa película también que han hecho muchísimas veces, ¿no? Este es el tepuy autana, que es el que fue lo que dio la fuente en helicóptero, lo habéis visto, desembarca en nunca por la historia esa, porque este es el tepuy sacado de los piados, no como indígenas. Y este llegó allí con el equipo, desembarcó con el helicóptero, empezó a meter gente, los militares apoyándolo, y después, claro, los oídos te cuentan el cargo que cogieron por la historia de aquella cosa. Es lo mismo que si viene aquí un grupo de gente a la Cueva de Lourdes y se meten aquí los periodistas con las caras de contar una discoteca, claro, porque luego los católicos se indignen, ¿no? Este es un recinto sagrado, ¿no? Sé que los vean o no. Además, este tepuy, como todo, tiene su historia, que son historias muy bonitas. No tocan la historia del paraíso y historia de película, ¿no? Que termina mal porque nos castigan a trabajar con nuestra vida y andamos visten y no se puede llegar a pasar lo que se pasaba en el paraíso, porque podemos una historia muy fea. La manía del masoquismo judeo-cristiano, ¿no? Que todo es malo, el pecado, te castiga, no se puede follar, y esas cosas que no todo pecado, todo lo que se disfruta, ¿no? Bueno, pues la cosmología indígena es preciosa, ¿no? Casi todos los indígenas tienen, bueno, todas las culturas tienen su historia de cómo es el mundo. Y esta es muy bonita, porque no es complicado, entonces para ellos existía un solo árbol, que era el árbol de todas las frutas. Entonces los hombres estaban pasando mucho hambre por no tener comida, entonces deciden ir persiguiendo a aquellos animales para ver cuál llegaba al árbol donde estaba el árbol, ¿no? Entonces la historia un poco, iba el zorro, por comer tan listo, los despistaba. Iba la cigarra, por comer era tan lenta y tan floja, se quedaba a mitad de camino, o sea, cada animal tiene su rol, igual que tenemos nosotros, ¿no? Hasta que al final consiguen un animal que toma de punto, pues consiguen perseguirlo y llegan al árbol de todas las frutas. Entonces lo cortan, lo tumban y al caer al suelo se dispersa la fruta y forma la selva. Con lo cual, evidentemente, el tronco, que es un tronco de un árbol que he visto a 3.000 metros de altura, es el tronco del árbol. Y para ellos, los tepuy son el tronco de ese árbol. Entonces ellos es su tepuy. Otras comunidades tienen cosas parecidas. Esos son tepuy. Este es el santuario, eso no es, eso está un poco más hacia el mar. Todas las cascadas que se ven, es que son increíbles. Se ve toda la película Tierra, el documental este de la BBC, se ve el avión en un arroyo y de repente hace la cámara así y son 1.000 metros de altura. Y la película también la ven, el documental de no son tan complicados, ¿no? Entonces los tepuyes que la cascada más chiquitita y tienen competición. Pero claro, como llueve tanto y son superficies algunas de más de 1.000 kilómetros cuadrados, todo lo que llueve termina al final cayendo por algún sitio, como son procedentes para ser vertical, una formación de arenisca, pues va a dar a una zona absolutamente excepcional de diversidad. Por poner un ejemplo, el pico Feldes, que es el más alto que existe en América del Sur al margen de los Andes, que está en el límite entre Brasil y Venezuela, al sur de toda esa zona, pues ahí se han encontrado, ya se han encontrado, todavía no se encuentra sin especies, se han encontrado ya, me parece que solamente de plantas van por las 280 endemismos. Teniendo en cuenta que el sitio de mayor endemismo de Europa es Sierra Nevada, que tiene 90, y Alemania tiene 5, Finlandia no tiene ninguno, y Noruega tiene 8, ¿no? En un monte haya 200 y pico de endemismos vegetales, de qué estamos hablando, ¿no? Y eso puede estar un poco conocido. La otra zona curiosa en cuanto a diversidad son las sabanas. Además, como las describe, que se queda sorprendido que en medio de las sabanas, sabanas de palmeras, ¿no? En este caso del moniche. Y lo que define la selva es el agua, la selva y la lluvia. Es decir, es todo. Ríos por todos lados, existen carreteras afortunadamente todavía allí, hay un proyecto de hacerlo, no existe ninguna carretera, y todo es acostumbrarse a estar todo de hilo verde, todo el limpio en agua, el río de la única comunicación y todo el limpiando. Llueve más de 3.000 litros, no es como aquí en Jerusalén, que llueve 1.300 litros, pero porque 5 días de febrero llueve 700. Aquí es que todos los días llueve potable, absolutamente todo. Ese otro tepuy, el tepuy de Huaca, es precioso,
y este es el monte sagrado de los Yecuanas, que es otra de las comunidades indígenas del pueblo donde estuvimos nosotros, ¿no? Este es el pueblecito de Esmeralda, que ahora lo han declarado capital del estado de allí, un invento increíble. Esto es el último sitio que llegó Humboldt, además Humboldt salió por el que había tantos mosquitos que no había lugar en el mundo más desagradable que Esmeralda, el último y que vuelve rápidamente porque no es físicamente horroroso, no son mosquitos, son los egenes, que son una mosca minúscula que se te mete por la ropa, no sé qué más de la ropa, y te machaca. Lo que tú vas a tener con que te machaca totalmente, ¿no? Te ve la mosca ahí. Este es un dibujo del libro de Humboldt. Y pone a los indígenas, estoy así aquello de la ropa, que hemos visto antes, y fíjate, los boliches, porque son sabanas de, bueno, porque eso se lo enseñan de los indígenas y han dicho que eso no son ellos. Porque ellos efectivamente nunca han utilizado pluma en la cabeza, entonces claro, pues ahí viene también un poco las maldades históricas de los científicos que cuentan lo que no han visto pero se han contado a su vez. Sí, aquí no pueden llegar, tenían plumas, sí, tenían plumas, claro, o sea que si no tenían plumas no eran indios, como tenían el ejemplo de Estados Unidos, que era muy conocido ya, para los 800, pues él decidió al dibujante decirle, porque no llevaba dibujante, él lo describe, al dibujante le dice que esto lo tenía con plumas en la cabeza, ¿no? Pero claro, cuando ven esta gente está ahí, que son ellos. El pueblo de Esmeralda hasta el año 51 no ha habido blancos. Es decir, te repito que personas mayores, y de esas personas mayores iban vestidos desnudos, como iban, y por tanto ellos dicen, no, mi padre no iba así, eso es mentira, llevar esa túnica, porque efectivamente en aquella época no existía ropa. Esmeralda es el típico ejemplo también de la colonización blanca, de lo que está ocurriendo cuando llegamos nosotros, bueno, los blancos, los criollos, los blancos, los blancos, cuando se mestizo, la cultura nuestra. Llega al estado y ¿qué hace? Pues primero monta una misión, que siempre la avanzada son los curas, montaron una misión en 1951, después montaron un destacamento militar, después montaron una guardia nacional, después han hecho un aeropuerto, por cierto, con dinero de la cooperación española, por eso sirve. Después han puesto ya, se crean necesidades sociales, ya han puesto un diferencial, han puesto una escuela, y se termina montando un pueblo que hay una guerra con gran esa gente, por tanto han modificado absolutamente ese pueblecito, que además lo crean capital, nombran un alcalde, y montan unos funcionarios dando un sueldo, pero imagínate tú, un señor que ha vivido su vida, pues de caza de pesca y tal, pues le pagan todos los meses tanto, ¿no? Se crean de corrupción, real. Y un problema de desestructuración social, porque ahora el que más manda es el que tiene un cargo político y no el que tiene más autoridad moral, que es la persona más sabia. Hasta que su padre eso ha asistido, a la hora de decir, no, niños de 30 años, lo ves con el rifle, te veo con una moto, ahora se la paga Chávez, con un sueldo, y tú dirías a ese, el señor mayoría, eso no se debe hacer, esa autoridad moral desaparece completamente de los problemas cada vez que se tiene eso. Esto es la sabana de Boliche, que son preciosas, esta es la misión católica, tiene un internado indígena, y después te encuentras cosas increíbles. Por ejemplo, esto es una estación eléctrica que les montaron. Este es el cartel de la inauguración, duró un día. Cuando hay dinero fácil, con el petróleo hay dinero fácil. No sé, yo no soy Chávez de Santo de mi deducción, porque ahí lo conozco cómo está pasando allí. Pero se le ataca precisamente muchas veces por lo que no hay, porque Chávez lo lleva. ¿Vale? Es tan democrático como cuando se cabrea Zapatero cuando dice que no se puede insultar nada porque lo eligen los españoles, obviamente lo eligen los españoles, a mí no me guste. Pues a Chávez lo lleva gente, y el nivel democrático de libertad de prensa es total, más que en España. Pero el derroche de dinero que hay con el dinero fácil del petróleo es acojonante. Y cuando llega el dinero y se reparte, al final termina desestructurando completamente la sociedad. Ahora llega un alcalde y le regala una estación eléctrica. Por ejemplo, digo, duró un día. Ahora se generan problemas que no existían antes, porque ahora ya hay militares, hay soldados, hay investigadores, hay un centro de investigación para enseñaré. ¿Y qué ocurre? Pues aparece la basura. O sea que antes era impensable, ¿no? Montan un depósito de petróleo de alquitrán para hacer la pista, esto con dinero español, ¿eh? Y hay un derrame, lo dejaron a la de tú, por cosa ahí, ¿no? Y viene después la influencia cultural. Montan equipos de fútbol que la población indígena, les regalan la equipación. Montan las escuelas, por lo cual ahora pues, los niños no estudian su cultura, su idioma sí, porque ahora mismo es bilingüe, eso lo hemos conseguido. O por ejemplo, la primera comunión, que todo esto es el típico proceso de cómo se tenía de cultivar un pueblo, ¿no? Y llega a política, como decía antes, en el pueblo más alejado,